¿Cuántos creemos que Dios es un Dios de propósitos, hermanos? Amén. Yo sé que a veces lo que menos quisiéramos pasar es por tener noticias de enfermedad, es por tener noticias de que alguien parte, es tener noticias de algún accidente, ¿sí? Eso es lo que menos quisiéramos tener. Pero como tenemos un Dios de propósitos, hermanos, aún las cosas que para nosotros parezcan difíciles, Dios siempre las tiene para bien. Dios siempre es un Dios amoroso, misericordioso, es un Dios que tiene todo bajo su control, es un Dios soberano y que Él sabe de lo que nos ha hecho con sentimientos, pero que sin embargo, hermanos, hoy tuvimos claro lo que es el reino de Dios en nuestras vidas y que nosotros tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo quiero que en esta hora tengamos muy en cuenta, hermanos, nosotros ya pasamos por ese proceso, pero yo sé que Dios cambia giros, hermanos. Y nuestra hermana Yola, yo sé que ella ha depositado su confianza en el Señor. Toño ha llegado con un propósito al camino de Dios y él llevó la palabra a la familia y es un fruto nuestra hermana Yola. Es un fruto, así como Rebeca compartió con Toño y Toño compartió con su mamá, y fíjense cómo se van dando, ¿no? El que uno vaya compartiendo con la familia. Pero Dios tiene el control de todo esto. Yo sé que son momentos en los que no quisiéramos pasar por los que ya hemos pasado, pero aún dentro de todo eso creemos que Dios es un Dios poderoso, un Dios que todas las cosas las encamina para bien, y eso yo quiero compartírtelo, Toño. Tú viviste todo nuestro duelo, tú viviste todo lo que vivimos en casa, y fue alguien que asumió también estar en casa, hermanos. Y nosotros queremos hacerlo contigo. No porque esperemos no sé lo que vaya a pasar, sino porque esperamos con la certeza y la confianza de lo que Dios es en nuestras vidas, y tú lo viste. Y quiero decirte que te amamos, que amamos a Yola, y que lo que más deseamos es que Dios haga su obra perfecta y completa. Amén. Y la palabra es la que nos ha dejado el Señor, hermanos, a través de su Espíritu Santo, y que es la que nos refuerza en nuestros momentos de necesidad, la que nos consuela, el Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, la importancia de seguir a Jesús sin prejuicios, hermanos. Yo creo que en nuestra vida tenemos que llenarnos de todo lo que Él nos ofrece, hermanos, para poder estar bien firmes en lo que Dios disponga de nuestras vidas. Yo creo que Jesús fue un claro ejemplo de firmeza, de obediencia y de cumplir con el propósito con lo cual había sido enviado, ¿sí? Y muchos de los muy conocedores de la palabra de Dios, teniéndolo tan cerca, no pudieron distinguir. Yo espero que en nuestras vidas, teniendo tan cerca la palabra y teniendo tan cerca tantas cosas que el Señor ha hecho, podamos distinguirlo, y no como aquellos que estuvieron enfrente y no lo pudieron distinguir, ¿sí? Qué tristeza, ¿no? Teniendo al Mesías, hermanos, enfrente, los fariseos, los saduceos y todo aquel escribas y todo aquel montón de gente teóloga, hermanos, de la cual tenían un conocimiento de la palabra de Dios
pero tuvieron la oportunidad de conocer al que había inspirado a esos hombres para que escribieran la palabra de Dios y lo tuvieron en persona y no lo reconocieron. Yo no quiero que eso pase en nuestras vidas, hermanos. A lo mejor ni teólogos, que sería lo peor del caso, ¿verdad? Ni conocimiento, pero sí el tener un encuentro personal con Dios, eso es muy importante, hermanos. Así es que en esta tarde vamos a hacer nuestra declaración de fe, vamos a ponernos de pie y vamos a ver, hermanos, de que no le sigamos siguiéndole sin perjuicios. ¿Qué será un perjuicio, hermano Richard? A ver, espérame, el hermano Richard, a ver, ¿qué es un prejuicio? Algo que está obstruyendo la verdad, ¿no? Algo que está obstruyendo la verdad. ¿Tú, César? ¿Un prejuicio? Un prejuicio es cuando te predispones a algo, estás prejuzgando algo. Te haces una opinión antes de te obstaculiza. A veces nos dicen de alguien algo, ¿no? De una persona, ¿no? No te juntes con esa persona. O no, hace mucho daño. Y ya lo están a uno predisponiendo para con esa persona, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, hermanos, que en Jesús podemos, esos hombres que ahorita la lectura que vamos a dar, se enojaron grandemente. Pero vamos a ver por qué los prejuicios no nos llevan a seguir a alguien, hermanos. Amén. Síguelo sin prejuicios, sin precisamente eso. Que tú no te hagas de lo que otros te dicen. A lo mejor hay muchos prejuicios que nos pueden decir a nosotros por estar caminando en Dios. Nos pueden decir, ¿qué haces ahí? Te has vuelto fanático. Te has vuelto que quieres estar ahí metido, pues ¿qué les dan? A Angelus le dicen que aquí los compramos. Pues yo creo que no habría dinero, hermanos, que alcanzara para comprar a la gente. Dios pagó un precio y un precio de sangre. Amén. Y ese ha sido el suficiente. Nosotros no podemos comprar a nadie ni traer a fuerzas a nadie porque esa no sería una labor humana. Pero el hacer que Dios haga las cosas y el Señor nos traiga aquí es porque hemos encontrado la verdad, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que hemos encontrado en Jesús. Así es que en esta tarde vamos a hacer nuestra declaración de fe. Tomamos nuestra Biblia y podemos decirle, Señor, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de obedecer. Nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más. Igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra, hermanos? Que tiene poder también. Que a través de ella, hermanos, la leemos, nos instruimos, la memorizamos, la creemos, la llevamos a cabo, ¿verdad? Y lo que ha entrado en nosotros, hermanos, a través de ella, porque dice que su palabra no torna vacía, sino que va con un propósito con el cual ha sido enviada, y podamos decir, y nunca más seremos el mismo. La razón es que Dios hace las cosas nuevas, hermanos. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, del 16 al 30. Y vamos a ver ahí, hermanos, algo que yo quisiera que pusiéramos mucha atención a la palabra del Señor. Recuerden que ella es la que dice que la fe viene ¿de qué? Del oír y del oír la palabra de Dios. Entonces pongamos mucha atención, hermanos, porque es lo que nos llevamos. A lo mejor hay alguien que se abastece nada más los domingos
y toda la semana no tiene tiempo para abastecerse. Entonces, por lo menos esta porción, hermanos, poderosa de Dios, haga el cometido y les aliente a seguir buscando de Dios. Amén. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Glorifícate en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, tócalos, Señor. Seamos sensibles a tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga el cometido en nuestras vidas en esta tarde, Señor. Que hayamos llegado con la necesidad, Señor, de buscarte, con la necesidad de seguirte. Así como ha sido, Señor, este tiempo que vamos a estar hablando de Yo Sigo a Jesús, es algo personal. Un tiempo, Señor, tuvimos también una serie de sermones, Atrévete a seguirlo, pero hoy ya es algo personal. Yo sigo a Jesús, sin prejuicios. Aún, Señor, en medio de todo lo que se nos llegue a presentar, Señor, podemos decir: yo sigo a Jesús, con la certeza, Señor, que tú mandaste a tu Hijo a este mundo, Señor, a ser como cada uno de nosotros, Padre, pero con el propósito, mi Dios, de ver en claro todo lo que tenía cumplimiento, Señor, desde el Antiguo Testamento, para que tuviese cumplimiento en el Nuevo Testamento, Señor. Esto a nuestras vidas tenemos que llamarlo que es algo, Señor, que nos hablas con toda tu verdad y con que todo, Señor, tendrá cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Por lo tanto, en esta tarde haz tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Seguir a Jesús es seguir el mensaje de las Escrituras, hermanos. Cada vez que tenemos oportunidad de abrir nuestras Biblias, de leer lo que Dios ha dejado en ellas, hermanos, pues es una grande bendición saber que gentes comunes y corrientes como cada uno de nosotros, hermanos, fueron inspirados por Dios. Y Dios les tomó sus vidas para que ellos empezaran a escribir lo que el Espíritu les decía que hicieran, hermanos. Eso quiere decir que cada día que nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestras manos, Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, ¿sí?
estamos abiertos para poder pensar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y eso en nuestra vida sucede, hermanos, cuando nosotros la leemos espiritualmente, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y le decimos, Señor, habla nuestras vidas, ¿verdad? Así como fueron inspirados aquellos hombres en los cuales Dios los dirigió a manera que pudiésemos tener hoy una Biblia completa de 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y que ha sido maravilloso, maravilloso el poder tener tan valioso libro en nuestras manos, hermanos. Y a veces tan valioso libro en nuestras manos que nos cuesta mucho trabajo leerlo. ¿Ya? Es algo bien valioso. Imagínate algo que llega a tus manos que fue inspirado por Dios. Qué cosa tan más grande, ¿no? Entonces podemos decir que ha sido maravilloso, hermanos, y hay quienes a veces tomamos tan en poco. Ahorita está a nuestro alcance. ¿Quién no tiene una Biblia, hermanos? De los que estamos aquí. ¿Quién puedan decir es que yo no tengo Biblia, hermano? No he tenido para comprármela. Díganme. Y nosotros se las vamos a aportar. Pero no por decir no tengo dinero. A veces podemos comprar muchas otras cosas, pero no podemos documentarnos de ese libro tan privilegiado que es la palabra de Dios, hermanos. Podemos comprarnos a lo mejor unos zapatos y una chamarra, no sé, de lo que tú quieras tener. Pero a veces el tener una Biblia, hermanos, cuánto trabajo nos cuesta llegar a obtenerla, porque no queremos. Hay muchas librerías, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando fuera el caso, no tengo dinero ni para comprar una Biblia, yo creo que alguien de aquí haríamos para que se tuviera, ¿verdad? Porque está al acceso de todos, hermanos. La Biblia está al acceso de todos. Nos la han hecho, hermanos, de una manera en la cual, con lenguaje actual, para poderla entender mejor, no a lo mejor con palabras tan rebuscadas que a lo mejor no llegamos a entender. Quiere decir, hermanos, que Dios de una y mil formas ha tratado de llegar a nuestras vidas a través de su palabra para que nosotros no desconozcamos lo que Dios tiene. El punto es que llega ese precioso libro a nuestras vidas, hermanos, y difícilmente lo podemos leer. Y esto estamos viendo, ¿no? En esta lectura que acabamos de ver, la verdad. El pasaje que hoy leímos, Cristo lee una porción del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías. Podemos ver cómo el Señor utilizó la Escritura para confirmar y dar a conocer su ministerio extraordinario. Fíjense cómo Él, como cada uno de nosotros, debemos de basar lo que hablamos en la palabra de Dios. Y ahí estaba. Por eso les vuelvo a repetir, ¿cuántos tenemos Biblia? Levantemos manitas. ¿Sí? Tenemos Biblia. Decía alguien por ahí, la tengo tan guardada que ni yo la leo, ¿verdad? Y no es el punto, hermanos. La Biblia, hermanos, es para leerse. Es como cuando te llega un tesoro, ¿lo guardas? ¿Qué harías con un tesoro? ¿Lo guardarías? ¿O te lo empezarías a disfrutar? Pues yo creo que lo empezaríamos a disfrutar, ¿verdad? Porque guardado no te vaya a pasar como aquel hombre que amotinó tanto dinero y sus sembradíos fueron grandes, y el día que él se propuso abrirlo y disfrutar de él, ¿qué fue lo que le pasó? Se murió. Entonces muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido la palabra de Dios por mucho tiempo, pero como son puras letras, no nos gusta leerlas. Pero si no sabes todo lo que está ahí, ¿verdad? Y no escondido, hermanos, está abierto para que nosotros podamos, porque Dios no nos manda cosas, hermanos, que no las podamos entender. Dios nos habla las cosas claras para que nosotros podamos entenderlos. Si no, sería bien difícil llegar al reino de Dios, hermanos. ¿Sí? Dios las habla claro, y por eso existen los estudios, por eso existen otros libros que van compaginados con la palabra de Dios. A manera, sí les dije que en una ocasión fui a una librería y me llamó mucho la atención un texto que tenían ahí y decían, el que tengamos otros libros nos hace mejor que sacar la tierra con nuestras manos.
entonces otros libros nos van a proporcionar como pala para ayudarnos a tener una mejor visión de lo que nosotros podemos aprender en la palabra de Dios. Muchas veces, les decía yo el día que de las madres que se dieron los libros, léanlos. Léanlos porque es una bendición leer. A lo mejor no tenemos el hábito de lectura, hermanos, pero es importante que nosotros lo hagamos. Es importante que en nosotros, hermanos, tengamos ese hábito porque va a ser una bendición para nosotros. El poder leer, escudriñad las Escrituras porque a la verdad en ellas encontraréis la vida eterna. Y ahí está Jesús. Ese día que él va a la sinagoga, ese día que le entregan el pergamino para que él lo leyera, qué cumplimiento tan maravilloso, hermanos. ¿Sí? Ese cumplimiento, profeta Isaías, ¿verdad? En ese momento podemos ver cómo el Señor utilizó la Escritura para confirmar y dar a conocer su ministerio extraordinario. El pueblo hebreo conocía estas Escrituras. De hecho, por estas mismas sabrían que vendría el Mesías. Sin embargo, pretendieron darle lugar al mensaje de Dios sin tomar en cuenta al autor del mensaje. Oh, maravillados, ¿no? Del mensaje de Dios, pero no sabían que era el mismo Dios que estaba ahí presente, hermanos. Fíjense cómo puede pasar desapercibido, aún teniendo conocimiento como lo estaban ellos. En la sinagoga, ¿quiénes eran los que se reunían? Los escribas, los fariseos, gente que también iba y escuchaba. Pero sin embargo, hermanos, tanto estaban ahí que el momento del Mesías que había llegado, porque dice este día se ha cumplido la Escritura. Y ellos empezaron a ver las cosas como diciendo, bueno, al principio las vieron bien, pero ¿qué dice más adelante? Este es el hijo de José, como diciendo, ¿qué podemos tener de un hijo de un carpintero? Sin saber que era hijo de Dios. ¿Y cuántas veces se menosprecia, hermanos, lo que la Biblia puede llegar a decir? Por eso, importante, el pueblo hebreo conocía estas Escrituras. De hecho, por estas mismas sabían que vendría el Mesías. Sin embargo, pretendieron darle lugar al mensaje de Dios sin tomar en cuenta al autor. ¿Quién era el autor o quién es el autor de la Biblia, hermanos? Dios. Dios, pero sin darle el lugar al autor del mensaje. Por eso, qué tan importante es que en nuestras vidas, hermanos, estemos al pendiente, porque Dios es el que nos habla a través de su palabra. Sí, Él es el que se dirige con nosotros. Todos los días nos habla, hemos estado viendo con mujeres, transfórmate en una mujer que escucha a Dios. Y el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, nos ha dicho que por medio de su palabra en el estudio, nos ha dicho que por medio de la oración, que por medio de su Espíritu Santo, que por medio de la gente, que por medio de la naturaleza, de la creación que Dios ha hecho, y Dios nos habla de muchas maneras, ¿sí? El punto es creerle, porque eso es lo que sucede en muchas ocasiones. ¿Qué estaba sucediendo en esos momentos? ¿O qué sucedió con la gente que estaba ahí? Había hecho milagros en Capernaum, pero ciertamente que él había llegado a su tierra. Y él les dijo claramente, no hay profeta en su tierra que le puedan creer. Porque me podrán decir, cúrate a ti mismo. Cuando dijeron, pues es hijo de José, como diciendo, pues de ese José. Pues es libre, es Lupe, la hija de la otra Lupe. ¿No? ¿Qué tiene esta de bueno? Pues yo de bueno no tengo nada. Lo que Dios ha hecho es lo que es bueno, hermanos. Y lo mismo podrán decir de cada uno de nosotros como representantes de Dios aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Amén. Quizás no vengamos con los nombres de abolengo, y aún los de abolengo traen sus tachesotes, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos de los reyes, verdad? Ahorita en España, yo no sabía, el otro día hojeando un libro, el rey de España y la reina Sofía, él era pero ojo alegre,
con ganas. Una de esas ocasiones se va la reina a un evento, pero no se esperaba el rey que llegara tan pronto. Y el cuarto, hermanos, la recámara presidencial o reinal, o yo no sé cómo se le llamen, el cuarto, él tenía un verdadero harem, harta mujer. Y llega la reina, oh sorpresa, el rey bien entretenido por otro lado, ¿no? Y dicen que a partir de ahí, hermanos, hubo la separación. Los seguimos viendo juntos, pero viven separados. Representar, hermanos, a un país para que no se vea mal que hubo divorcio entre los reyes, o sea, son los primeros, imagínense que van a ser los ejemplos. Entonces, ¿cómo puede ser que unos que tienen que ser ejemplo para el pueblo se van a divorciar cuando se supone que son nuestros representantes, ¿verdad? Por eso Peña Nieto tuvo que volverse a casar, bueno, tuvo que casarse porque enviudó porque dicen que él fue el autor intelectual de todo aquello, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas, hermanos, que se esconden, pero cuando nos hablan con la verdad, hermanos, difícilmente nosotros podemos creer en ella. Y una de las partes más importantes en nosotros creer es en lo que Dios nos ofrece, a través de su palabra. Seguirle es a través de la Escritura. Le seguimos a través de la Escritura. Seguimos porque sabemos que lo que Él dice es verdad, es verdadero, ¿verdad? Esto debemos de aprovecharlo cada instante para pedirle a Dios que use nuestro devocional que tenemos diario para que Dios hable a nuestra vida. Así como en ese momento Jesús dijo, esta profecía o esta palabra se ha cumplido, hoy está el Hijo de Dios aquí, o yo soy el que va a venir a sanar a los quebrantados. Y había hecho fama, hermanos. ¿Quién no sabía de Jesús? ¿Quién no sabía que había venido a los quebrantados, que había venido a sanar, que había venido a arreglar todo lo que estaba mal, hermanos? Ahí estaba presente. Por eso seguirlo tiene que ser sin escepticismo. ¿Sí sabemos lo que es escepticismo? ¿No? Hermano, ¿nos puedes decir qué es escepticismo? No creen. Dudan, no creen. Entonces, seguirlo a Él sin escepticismo es seguirlo a Él sin dudar. Sin embargo, hermanos, muchos de los que podemos estar como los que estaban ahí, ¿creyeron en que era Jesús, el Hijo de Dios, y que era el Mesías? No. ¿Tenía fama? ¿Habían visto todo lo que había hecho? Sí, pero llegado el momento, hermanos, no creían. Y en esto, hermanos, de verdad, tenemos que creer sin escepticismo, sin duda absoluta. Que la palabra nos dice esto, sí la debemos de creer. Sí la debemos de creer. ¿Por qué razón la debemos de creer en nuestra vida? Porque es verdad. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así les dije que un día que íbamos por Reforma, nos empezaron a repartir unas hojas. ¿Quiere conocer la verdad? Y nos dieron una hoja. Dice Enrique, oye, ¿de cuál verdad nos estarán hablando? Pues quién sabe. En una hoja no se escribe toda la verdad. ¿Verdad? ¿Cuántas hojas tiene nuestra Biblia, hermanos? Entonces, el pasaje nos narra a Jesús dando un mensaje divino en la sinagoga judía. Sin embargo, los que recibieron decidieron dudar e ignorar ese mensaje. Existió asombro y escepticismo por parte de los judíos de Nazaret porque conocían el origen terrenal de Jesús, porque lo habían visto que había nacido supuestamente de José y de María. ¿Qué puede ser? Pero recordemos que Jesús se hizo hombre, hermanos, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Como dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria. Porque conocían el origen terrenal de Jesús. Podríamos pensar
que tenían razones para dudar, pero en realidad tenían más razones para creer, pues Jesús ya había ganado cierta fama en Capernaum. El Señor Jesús hablaba con autoridad y su mensaje era extraordinario. No podía venir sino del Mesías. Sin embargo, las señales de Dios no fueron hechas para los escépticos, para los que dudan. Así es que, hermanos, si tú no crees en lo que Dios dice, entonces estás, ¿qué? Dudando. ¿Sí? Estás dudando que el Señor ha hecho una nueva vida. No es cierto. Me siguen gustando las mentiras. Estamos probados, hermanos. Pero créele a Dios para ser transformada, que sean transformadas nuestras vidas. ¿Sí? Porque de lo contrario estamos dudando del poder de Dios que ha hecho a nuestra vida. Decían ahora ahí en el estudio de escuela dominical que Él tiene que reinar en nuestros corazones. Y tiene que hacerlo, hermanos, para que nuestro ego, nuestra persona, nuestra manera de ser, hermanos, quede desbaratada. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Vimos capítulo 3 de Juan. ¿Qué le dijo? Que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y Nicodemo, siendo todo un teólogo, ¿cómo? ¿Que voy a tener que regresar al vientre de mi madre? No. ¿Quiénes han regresado al vientre de su madre de todos los que estamos aquí? Pues aunque quisiéramos, hermanos, ya no podemos, ¿verdad? Aunque Dios hace milagros, ¿verdad? Y los pudiera hacer de esa manera, pero no ha llegado eso, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es que yo ya no practico lo que practiqué antes. Que mi vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero no las creo. Me sigue apasionando esto más que Dios. Eso quiere decir que estamos poniendo nuestros ojos fijos en algo que nos gusta y no en lo que Dios nos dice, ¿verdad? Dice, sin embargo, las señales de Dios no fueron hechas para los escépticos, sino para los creyentes. Dios se revela a aquellos que tienen fe para depositarla en Dios. De hecho, no es necesario tener mucha fe, sino colocarla en el lugar correcto. Todo el mundo tiene fe, todos, pero algunos la han colocado ya tanta fe en las cosas terrenales, hermanos. En el dinero, en un título, en las influencias, en sus propias capacidades, que parece que se les ha agotado a tal extremo que no tienen, aunque sea una fe del tamaño del grano de una mostaza, para depositarla en lo divino. Yo nada más quiero pensar en la gente que si tiene depositada su fe en un título y que no encuentre trabajo, ¿qué pasaría? ¿Cómo viviríamos? Frustrados, ¿no? Yo conozco a mucha gente. Yo me recuerdo cuando Enrique trabajaba en Chrysler, él estaba sí les platiqué que él estuvo en ensamble y después lo pasaron cuando ya se hizo cristiano, lo pasaron a Motores Perkins, y él estaba en el almacén, él surtía todo lo que iban y pedían para motores y él estaba ahí. Y llegó un joven, Enrique Reyes, y él era licenciado. Dice, no encuentro trabajo y me acaban de dar aquí un puesto o un trabajo. Dice, y lo necesito, no voy a ejercer lo que estudié. Y puede haber, hermanos, a la mejor frustración en las personas, porque no se está desarrollando por lo que tú estudiaste. Pero sin embargo, hermanos, el hombre necesitaba trabajar. Entonces muchas veces tú vas y le echas todo, ¿no? A veces te olvidas de todo. No, la carrera, esto. Y yo siempre he dicho, las cosas Dios las puso aquí, no para que vayan encima de uno. Las cosas las puso Dios aquí para que con la ayuda de Él vayamos encima de ellas. No que el dinero me gobierne,
no que un título me gobierne, no que las cosas terrenales me gobiernen, sino que yo sepa de qué manera voy a poder trabajarlas, hermanos. Tanta gente que ahorra, no me como un plátano porque no quiero tirar la cáscara. Tanto quiero mi peso que lo apachurro de tal manera que no quiero que se gaste. ¿Y cuántas veces vivimos frustrados ante tantas situaciones? Las cosas terrenales, hermanos, eso es. Aquí, en la tierra, para lo que nosotros vamos, allá no sirve el dinero, hermanos. Aquí se gasta con administración, porque hay quienes van arriba, ¿no? Dicen, gano 2, pero me gasto 5, ¿sí? Y hay quienes viven frustrados hasta por eso. Pues no que Dios nos ayuda. No, sí, pero no en tu mala administración. Yo tengo 2 pesos, tengo que regirme bajo esos 2 pesos, ¿verdad? Pero no me puedo gastar 5, porque entonces, ¿qué haría de mi vida? La viviría endeudada. Hay quienes gastan 2 y guardan los 2, porque no los quieren gastar. No, espérate, no, se me va a acabar. Y se limitan a comer con esos 2 pesos, pudiendo comer lo que tienes. Pero hay quienes tienen depositadas su fe en esto, en las cosas terrenales, en el dinero, en un título, en las influencias. Cuando se muere con el que tenías la influencia, ¿qué pasó? No, pues ya no está el que te padrinó, ¿verdad? No, es que ya se me va a acabar, no es que cuando él estaba, no, hombre, yo hacía esto, me daba permiso de hacer esto, sí, pero ya no está. Quiere decir, hermanos, que a veces nosotros nos apoyamos más en las cosas que vemos que en las que no vemos. Y en Jesús siempre vamos a contar con un apoyo grande y maravilloso, ¿sí? Hay quienes también en sus propias capacidades, que parece que se les ha agotado a tal extremo que no tienen, aunque sea una fe del tamaño de ese grano de mostaza. Dios te invita o nos invita hoy a vivir con la fe puesta en Él. Dejar atrás el escepticismo que tiene respecto a si Dios quiere bendecirte, ayudarte en tu trabajo o en los estudios, o si va a solucionar algún problema familiar que llegamos a tener. Solo la fe puesta en Él y en su palabra, las promesas que en ellas están, tendrán cumplimiento. Tendrán cumplimiento. En nuestras vidas, hermanos, siempre se van a cocinar cosas difíciles en donde pongan en riesgo lo que estamos nosotros creyendo. ¿Por qué digo en riesgo, hermanos? Porque a veces podemos aceptarlas en la voluntad de Dios o retirarnos de ello, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros. Hoy la escuela dominical, hace 8 días en Sanidad Divina, Dios nos ha hablado a través de lo que Él puede hacer, lo mismo que ahorita en un momentito que vamos a ir siguiéndolo sin rebeldía. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, sin dudar, lo que Él tenga o lo que Él decida, con eso vamos a vivir con contentamiento. Si Él decide hay cosas, hermanos, que no nos vamos a esperar ni que lleguen ni por aquí. Ni por aquí. Esta semana nos llegó una cosa que ni por aquí nos pensábamos que nos iba a llegar a suceder. Sin embargo, llegó. Pero tenemos que canalizarla en Él. Yo todas las cosas las tengo que canalizar en Él. No me puedo atormentar, ni puedo llorar, ni puedo solucionarlas, tirarme, levantarme. Eso no sirve. Tengo que esperar en Dios. Hay que conformar. Sí. Después se las platicaré. No sean curiosos. Dejen que después se las platicaré. Dejen que Dios siga tomando el curso que debe de tomar y ya se las platicaré, ¿sí? ¿Por qué razón? Es que uno tiene que confiar plenamente en Él, hermanos, ¿sí? En cosas que dice uno, no, pero ¿cómo por aquí? Pues por el menos lado. Y el enemigo siempre va a tratar de atacarnos, hermanos. Nunca, así,
solamente con el blindaje de Dios, hermanos, podemos derribar todas las acechanzas que Él quiera hacer y podernos tirar, ¿sí? Pero nunca vamos a saber por dónde, porque no podemos decir como Eva y Adán, que nada más se cubrieron por delante, se voltearon y todo se veía, ¿verdad? Todo se veía. Eso quiere decir, hermanos, que en nuestra vida el blindaje que Dios nos ofrece es por todos lados. Y cuando Dios permite las cosas es porque siempre tiene algo mejor. Eso me queda claro en mi vida. Siempre Dios tiene algo mejor, pero no dudo. Y no debemos de dudar. Hay quienes dicen, híjole, no, es que, ¿por qué me tuvo que pasar esto? No, es que esto no debería de pasarme a mí. Hermano, como hijos de Dios, estamos expuestos a muchas cosas, pero créeme que Dios siempre tiene lo mejor. Siempre Dios tiene lo mejor. Tú buscarás lo bueno, pero Dios siempre tiene lo mejor. Bien, síguelo sin rebeldía. En esos días Jesús hizo mención el trato que el pueblo de Dios había tenido para con los profetas Elías y Eliseo. En realidad estaba advirtiendo a los que escuchaban respecto a la rebeldía que el pueblo hebreo había tenido con el Señor. Esa rebeldía no era cosa del pasado, estaba vigente. En aquel entonces como lo está ahora mismo. Dios sabe que esa rebeldía lleva al hombre a la perdición, dolor y la tristeza. Pero es tanto el amor de Dios hacia nosotros que nos da la oportunidad de evitar esa mala actitud hacia los asuntos celestiales y aceptar su mensaje y obedecerlo tal cual es. Vivir sin rebeldía a Dios es vivir reconociendo la autoridad de la Biblia en nuestra vida. ¿Qué había pasado con Elías y con Eliseo, hermanos? Había habido 3 años y 6 meses de sequía. Había muchas viudas, muchas viudas. Sin embargo, a una fue a la que fue y Dios bendijo. Volvemos nuevamente a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios. ¿Y aquella mujer qué hizo, hermanos, cuando fue el profeta? Lo recibió. Le dio todo lo que tenía, ¿no? Así. Y nosotros en nuestra vida así es. Yo no sé lo que va a contestar Dios, pero yo sé que lo que vaya a contestar siempre es lo mejor. Lo mismo con Eliseo. Había muchos leprosos, de los cuales pudieron haber sido compartida la palabra, pero solamente a Naamán. Recuerden que la jovencita que llegó a servir a la casa de Naamán fue la jovencita que le dijo que había un profeta, que lo escuchara, que le diera la oportunidad de escucharlo. Y aquel hombre, hermanos, se abrió y dijo, bueno, pues a ver, tráemelo, a ver si es cierto, ¿no? Quiere decir que las enfermedades, hermanos, por muy arriba que puedan estar, llegan. No nada más llegan a los pobres. A todo el mundo estamos expuestos a enfermedades. Y los cristianos no somos la excepción. También llegan. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Te tienes que ir a zambullir 7 veces en el río Jordán. Y diciendo él, pero, o sea, la soberbia, ¿no? Y apareció ahí, pero si aquí hay otros mejores ríos, no. Si Dios no era lo que querían, los mejores ríos no eran los que iban a ser, sino la obediencia al lugar a donde le estaba mandando. Y así mismo es en nuestra vida. ¿Y se dio el milagro? Se dio el milagro, hermanos. En nuestra vida no es más que regirnos sobre obediencia y no rebeldía. ¿Qué pasó con los que estaban ahí, hermanos, en la sinagoga? ¿Qué pretendieron hacer con Jesús cuando dijo que esa escritura Jesús en ese momento se estaba por cumplir? Primero elogiaron, pero después empezaron a decir, agárrate a este y lo vamos a despeñar. Fíjense el corazón, hermanos.
del Mesías que tanto habían esperado, y los momentos, hermanos, cruciales en la vida de cada uno de nosotros, en no poder distinguir cuando Dios está obrando, cuando lo que Dios está haciendo. Y subieron con él y dijeron, de ahí lo vamos a despeñar. ¿Y qué pasó? No era su tiempo. Ellos hubiesen querido acabar con él, pero no era su tiempo. Y dicen que él salió por en medio de ellos y nadie lo vio. Sin rebeldía, hermanos. Las cosas tenemos que tomarlas en él, ¿sí? Por eso es tanto el amor de Dios hacia nosotros, que nos da la oportunidad de evitar esa mala actitud hacia los asuntos celestiales y aceptar su mensaje y obedecerlo tal cual es. Vivir sin rebeldía a Dios es vivir reconociendo la autoridad de la Biblia en nuestra vida y creyendo en sus mensajes sin escepticismo. No seamos como los judíos que narra el pasaje, que perdieron la oportunidad de conocer a Dios en persona y tener una relación personal con Él solo por rebeldía. En lugar de eso, tenemos que vivir con sumisión al Señor, ¿sí? Donde nosotros vamos a encontrar a través de su palabra la esperanza, la plenitud y la verdadera libertad. Y yo creo que es en esto. Dios nos ha estado haciendo mucha mención de a través de la lectura de la palabra, de a través de leerla, de creerle, hermanos. Podemos llegar aquí y aquí se queda el mensaje y me salgo igual, y no llevarme esta porción de la cual no sabemos si al instante o a la vuelta, no sé de lo que vayas a tener necesidad, y no aporte la palabra el cometido, y desperdiciamos ese precioso tiempo y momento como lo desperdiciaron los judíos que estaban en la sinagoga, hermanos, no creyendo en Jesús, que era el Mesías, pudiendo haber tenido un trato personal con Él, como lo podemos tener nosotros, hermanos. Relacionarnos con Él, pero con ese deseo, con ese momento tan especial en nuestra vida de podernos relacionar cada día con Él. De tal manera, hermanos, que se vea que vivimos en Jesús. Que se vea, que podamos decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Que verdaderamente estemos depositando nuestra confianza plena en Él, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. A veces las enfermedades, como lo vimos hace 8 días, nos atan, hermanos. Y nos perdemos a veces de venir a la iglesia. A veces puedes estar enfermo, pero no tan enfermo. Hay enfermedades que requieren estar depositados en una cama, hermanos. Pero si el cansancio de todo el trabajo te hace depositarte en la cama por tanto trabajo, dice la hermana Flor, mi esposo trabaja mucho, va para arriba, trabaja, ¿sí? Pero es parte de tu trabajo. Imagínate poner el domingo, como ya me cansé toda la semana de trabajar, el domingo no quiero irme a sentar y me quiero dormir. Qué triste sería eso, ¿no, hermano? No darle un lugar. O sea, a lo otro ya te descansas el domingo y tienes que tener fuerzas, quieras o no quieras. ¿Sí o no? Que te vas a León, que te vas a Zacatecas, que te vas y tienes que andar. Porque va el trabajo, ¿qué? Será más un trabajo, hermanos, que poder escuchar la palabra de Dios y tener todos los días ese conocimiento de Él en nuestras vidas, hermanos. Por eso decíamos hace 8 días, hay que aprender a equilibrar las cosas, hermanos. Dios nos proporciona un trabajo, pero Dios nos proporciona un lugar y un día para venir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos el deseo de poderlo hacer y de tener esa relación personal con Él. Vean los descuidos de gente, hermanos, que no estaba más que en la sinagoga.
y que llegado el momento pasó de frente y no le conocieron. Yo no deseo, y principalmente Dios no desea que pase así y no sepa qué hacer, porque pienso que pasó así y no estuve relacionado con Él. Amén. Hoy en esta hora, hermanos, de veras, hemos insistido tanto en que podamos leer, escudriñar las Escrituras, porque a la verdad en ellas encontraréis la vida eterna. Hagámoslo, hermanos. Dediquémosles un tiempo, familias que están ahí, devocionales, lectura de la palabra. ¿Cómo sus hijos van a aprender a amar a Dios si nosotros como padres no les enseñamos? No nos aplicamos con ellos, ¿sí? ¿Queremos tareas? Sí, porque lo dejaron los maestros, porque tú estás al pendiente de la vida y el crecimiento espiritual de tus hijos. Aquí es un día y una hora, 2 horas, 3 horas, pero en tu casa se la pasan toda la semana. Y ahí es a donde se detecta la canalización de papás, de cómo están con sus hijos. Se canaliza cómo estamos nosotros con Dios, hermanos. Amén. Así es que en esta tarde, de verdad, se los vuelvo a decir, hermanos, no olvidemos que Dios nos ha dado autoridad a través de su palabra, que contiene el mensaje que nos lleva a la plenitud de vida. Aceptémoslo sin rebeldía y sin escepticismo, sin dudarlo. Amén. No sabemos en el momento en que pueda llegar. Levantémonos, hermanos. No esperemos necesidades para podernos acercar. Esperemos estar siempre bien para que lo que Dios tenga, hermanos, Dios lo haga perfecto en nuestras vidas. Así como lo que hoy vimos. Seguirlo a través de su palabra. Seguirlo sin escepticismo. Seguirlo sin rebeldía, ¿verdad? Porque en nuestra vida Dios tiene un plan perfecto para nosotros, ¿sí? Que esta palabra, hermanos, no quede aquí, ¿sí? Y aquí se quede, sino que la palabra vaya con nosotros, hermanos, porque lo necesitamos. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos brindaste el día de hoy, de levantarnos, Señor, de ver la luz de un nuevo día, de estar aquí, Señor. Gracias de ver a nuestros hermanos. Sobre todo, Señor, de venir a escuchar tu palabra en escuela dominical, los jóvenes de igual manera, los niños también, los adultos, Señor, también escuchar esta palabra que hoy también nos has brindado en esta tarde, Señor. Que verdaderamente apreciemos, Señor, lo que tenemos, mi Dios, en ti, Padre, que en todo tiempo y en todo momento hagamos las cosas, Señor, en servicio a ti, Señor. Y que en esto, Señor, vengamos a ser beneficiados a través de la obediencia, Señor, que nosotros debemos de tener, Padre. En esta tarde, Señor, permite que esa palabra haga el cometido, Señor, en toda la semana. Que cada día, Señor, nos dispongamos a tener esa lectura, ese momento, Señor, tan especial en el cual, Señor, nos hace un acercamiento para contigo a través de escudriñarla, Señor, y de saber las grandes cosas que tienes como promesas para la vida de cada uno de nosotros, Dios. Permite que en esta tarde, Señor, tú hagas tu obra perfecta y completa en la vida de nosotros, Señor. Que tu consuelo, Señor, fortalezca nuestras vidas. Que tu amor, Señor, nos ayude a depositar, Señor, ese amor para darlo a los demás, Señor. Que podamos abrir nuestras bocas, Señor, para predicar esa palabra, Señor. Que así llegó un día a nuestras vidas y que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. A la verdad, tenemos una visión, Señor, que todos vayan al cielo, pero nuestra misión, nuestro discipulado, Señor, o esa misión que nosotros debemos de tener, Señor, es ser discípulos para ser más discípulos, Señor. Deseamos que la gente también vaya al reino de los cielos, Señor, pero también principalmente en nuestra vida, Señor, que se haga una realidad, Padre. Ayúdanos, Señor, Señor, siguiendo tu palabra, Señor, sin rebeldía, Señor, sin escepticismo, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, Señor, que hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Y en esta hora, Señor, ya oramos por nuestra hermana Yola, Señor. Pero, Señor, no hay oraciones que puedan, Señor, cansarte, sino todo lo contrario. Sino que sepa, Señor, que estamos, mi Dios, parados sobre la brecha, Señor, por la salud de nuestra hermana Yola, Señor, porque tú hagas tu obra, Señor. Tú, Señor, nos hablas de no dudar. Tú nos hablas, Señor, de confiar. Tú nos hablas de esperar, Señor, y en eso estamos depositando en esta hora, Señor, nuestra confianza plena en ti, porque tú eres nuestro médico por excelencia, Señor, y ponemos la salud de ella en tus manos poderosas, Señor. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y permite, Padre, que nuestra hermana Yola esté con bien, Señor. Permite, Señor, que nuestra hermana Yola reciba una sanidad completa, Padre. Yo reconozco tu soberanía y reconozco, Señor, cuando tú dices es, y cuando tú dices no es, y esto lo aceptamos, Señor, pero queremos, Señor, depositar nuestra confianza plena en aquel que lo puede todo, en aquel que nos ha instruido para eso, Señor, para creer en ti en todo tiempo, Padre. Hoy en esta tarde la ponemos en tus manos poderosas. Haz tu obra perfecta y completa, Señor. En el nombre de Jesús, por tu llaga hemos sido sanados, Señor. En tu nombre, Jesús, por tu sangre preciosa. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. A ti sea dada la gloria, Señor, eternamente y para siempre.